de que existen básicamente dos, para producción de ensilaje existen dos tipos. Está el convencional y está el transgénico, ¿no? El convencional, pues no es que sea malo, sino que implica más cuidado y más aplicaciones de insecticidas para hacer control de las plagas, principalmente las Podoptera frugiperda. Lo que yo considero de pronto el principal punto en contra en cuestión de maíz convencional, de que haya que echarle tanto químico. Y lo que yo le digo, o sea, si hay algo comprobado es que el químico sí produce cáncer y sí puede matar. Y la gente pues desesperada comienza a hacer aplicaciones a veces de hasta 2, 3 insecticidas juntos para hacerle control a la enfermedad. Bien, y eso pues está empeorando las cosas. Si usted quiere ver un cultivo de maíz así, de lo limpiecito, ¿ok? Principalmente, y pues de unas plantas bien vigorosas, de buen porte, enteras, que no están mordidas por la plaga, esto es con convencional, esto es con transgénico, disculpe que usted lo consiga. ¿Cuál es la densidad de siembra a utilizar? Pues la que utilizamos en Coahuila es lo que estaba diciendo el muchacho en el video, que lo dijo mal, 70 centímetros entre planta y 20 centímetros, disculpe, 70 centímetros entre surcos, ¿ok? Entre surcos 70 centímetros y 20 centímetros entre plantas, prácticamente que una al lado de la otra. Nosotros lo hacemos ¿por qué? Porque la cinta del riego por goteo trae goteros cada 20 centímetros. Entonces le colocamos una semillita al lado. ¿Dónde comprar semillas, muchachos? Aquí en el Huila, disculpe, yo solamente recomiendo un lugar para comprar semillas. ¿Por qué? Porque resulta que las semillas son como las vacunas, aunque ellas tienen que tener una cadena de frío, porque donde se rompa esa cadena de frío, puede la semilla a salir de la latencia y comenzar a germinar, y eso baja la germinación en campo. El único lugar que yo sé aquí en el Huila, en Neiva al menos, que tiene cuartos de refrigeración se llama Centrogral, que es un almacén que queda en la zona sur. Cualquier día alguien que necesita, profe, necesito semillas de maíz, escríbame, y yo le paso los contactos que yo tengo para que compre semillas de maíz, incluyendo el de Centrogral. Eso hace con que esas semillas tengan una excelente germinación, más del como el 97%, casi el 100% de germinación. Lo que usted ponga, eso nace. Yo por lo menos este es el único semestre en el que estoy viendo que no vamos a sembrar maíz, ¿ok? Y no me parece bueno. Pero antes yo, por ejemplo, cuando los colocaba a sembrar, yo le decía, bueno, se van a hacer en grupitos de 2 y a cada un grupo le entregaba dos o 3 surcos. Y yo los marcaba, vea, 1, 2 los marcaba y yo decía, fulano de tal, fulano. ¿Por qué? Porque después yo a los 3 días, 5 días me iba y evaluaba la germinación. Y yo daba la orden, una semilla por punto, porque usted lo que ponga nace. Y después yo, ¿qué hacía? Ahí a veces iba y encontraba esos surcos todos torcidos, le habían echado 4 o 5 semillas en el punto y las 4 o 5 germinaban. Y yo después, con la nota, me desquitaba porque eso no se puede corregir. Eso no se puede corregir, eso no se puede hacer ya nada. Toca que siga, pero pues me servía después para la docencia, porque esas plantas que han quedado sembradas de 5 por punto, eso quedaban chiquitas, feas, no prosperaban, mientras que las otras sí, grandes, bien voluptuosas. Entonces ahí les mostraba después cuando volvíamos al cultivo, vea, es que las cosas hay que hacerlas bien por esto, mire estas plantas bien formadas y mire estas 5 acá que no prospera ninguna. Ahí aparece más o menos la distancia, ¿cierto?, que se recomienda para que tengamos finalmente una población de 55.000 a 70.000 plantas aproximadamente por hectárea. ¿Okay? Eso es muchísimo, obviamente. Y pues esa alta población es la que predispone a los cultivos a sufrir de plagas y enfermedades, por eso es que hay que ser muy juicioso en el cuidado de los cultivos. ¿Cuál es el programa de fertilización a utilizar? Pues bueno, eso depende del análisis de suelo. De manera general yo les puedo compartir a ustedes cuál es el manejo agronómico que le damos al maíz en la Coahuila. ¿Qué le aplicamos al maíz en la Coahuila basado en los análisis de suelo que hemos hecho allá? De ahí ustedes en adelante se pueden de pronto guiar por los análisis de suelo que tengan la finca donde ustedes vayan a trabajar. ¿Ok? Lo de plagas, ¿cierto? Ya hablé del Darbinus maidis, ¿no? Que hoy en día es la plaga que nos tiene en jaque. Antes era esta, la Spodoptera frugiperda. El gusano cogollero es una mariposa de hábito nocturno, ¿ok? Tiene un ciclo de vida muy corto, 24 días. El Darbinus también tiene un ciclo de vida muy corto, 21 días. Pero ¿cuál es el problema? El cambio climático. ¿Por qué, profesor? Porque resulta que los insectos a mayor temperatura más rápido crecen.
y como ha incrementado la temperatura, el ciclo biológico de esos animales ha pasado a 18 días, lo que hace con que el control sea más estricto. Hay que estar haciendo más aplicaciones de insecticida si es de esa manera que controlamos la plaga. Porque mire, es que es una desgracia esa enfermedad, esa plaga, disculpe. Ella, pues inicialmente, como usted se da cuenta ahí, una hembra pone 1000 huevos, nacen los 1000 y salen unas larvitas chiquiticas que son caníbales, se comen entre ellas, hasta que finalmente queda una o dos. Y ellas, después de que se comen entre ellas, después de esas dos que quedan vivas, una o dos, ahí sí se comienza a alimentar de la planta y comienza a hacer los daños. ¿Okay? Pero tiene un apetito bastante voraz, realmente destroza un cultivo. No solamente en la parte aérea hay que buscar las plagas, ¿okay? También en la parte, en el suelo, las terrestres también existen y se alimentan de la raíz. A nosotros nos pasó ese problema con el sorgo, por ejemplo, que estábamos haciendo aplicaciones superficiales cuando yo comencé a ver que unas plantas se comenzaron como a marchitar. ¿Y qué hice? Pues lo que hay que hacer, arrancarlas. Y claro, cuando la arranqué, pues voy a arrancarlas y ¡pum! Me salió solamente el tallo. O sea, se arrancó de la superficie. Y cuando fui a escarbar, pues resulta que había un gusano que estaba comiendo la base del tallo y estaba dañando la planta. Entonces tocó hacerle aplicación al suelo y ya se solucionó el problema. Las plantas se recuperaron. Grillos y hormigas, muchachos. Pilas con estos dos señores, principalmente con esta. ¿Ok? Es muy dura de acabar. Pero antes de sembrar, lo primero que tienes que hacer es controlar los hormigueros. Y el problema es que los hormigueros, la mayoría, hay unos que pueden estar dentro del cultivo, pero la mayoría están afuera del cultivo, donde el vecino. Entonces hay que caminar por la finca del vecino, buscar los caminos de hormiga arriera para ir a aplicarles insecticidas. ¿Ok? Y los grillos, pues ellos, uno se da cuenta porque ellos se comen la planta entera, y más cuando la plantica está como de este tamaño. O sea, apenas está germinando, llega el grillo y pum, lo mocha de la base para después cogerlo y comenzárselo a comer. Lo mocha de la base y pum, mató la planta, ya no tiene cómo recuperarse. Estas plagas, así como el grillo, que son voladoras, ellas, el control se puede hacer con insecticida químico, pero tengan en cuenta una cosa, el químico mata en el momento, ¿cierto? O sea, el insecto llega y no es que él llegó y pum, se murió de una, sino que tiene que consumir, untarse el veneno para poderse morir. Pero en ese proceso de untarse, comer el veneno para poderse morir, hace el daño. Por ejemplo, el Dálvulus, él necesita solamente estar 15 minutos en la planta, 10 a 15 minutos en la planta para transmitir la enfermedad. Entonces, cuando yo me enteré de eso, que fue en una charla, fue donde yo pensé, entonces yo dije a mis adentros, entonces el secreto de esta plaga para controlarla no es matándola, sino evitando que ingrese al cultivo. Y yo así fue como comencé a enlazar las cosas. Y dije, entonces, ahí es que echarle algo al cultivo que evite, que repela, o sea, de que evite de que ingrese la plaga al cultivo. ¿Y quiénes hacen eso? Los extractos vegetales. O si no, usted que cuando usted se echa el repelente para mosquitos que venden en el D1, ¿cierto? Que es bueno. Si usted revisa ahí qué tiene, eso tiene son puras hierbas, que ruda, que no sé, que caléndula, que puras hierbas tiene eso, que cuál es el limoncillo. Ok, entonces ahí fue donde yo dije, entonces tal vez el secreto para el control del grillo y del Dálvulus no sea el químico, porque el químico tiene que entrar en contacto para poderse untar, ¿no? Como contaminar y morirse. Entonces también por eso nosotros pensamos en los extractos vegetales, y mire que le pegamos. La verdad que ahí los de Agrosavia también les pareció que era eso, y pues por eso nos patrocinaron y nos alcahuetearon esa investigación. ¿Cuándo cosechar? Entonces usted siembra el maíz, ¿ok? Nace el maíz, lo cuida, lo fertiliza y todo, y viene la pregunta, ¿en qué momento lo corto? Vamos mejor para descanso y ahí volvemos y seguimos hablando. ¿Listo? Bien.